Hola, buena mi querido amigo que me estás mirando y me estás escuchando a la misma vez. Bienvenido nuevamente a este canal que estamos tratando de llevar a cabo para dialogar acerca de la palabra de Dios y que va a estar centrado específicamente acerca de los textos y de los pasajes bíblicos incomprensibles de la Biblia. Así que esperamos que si es de su ayuda y usted cree que otro amigo, otro hermano, otra persona necesita también escuchar lo que usted está mirando y lo que usted está escuchando, pues, ¿por qué no? Puede compartirlo y así esa persona también pueda, de cierta manera, entender cómo nosotros o cómo se puede entender a más claridad la palabra de Dios en el contexto en el cual ella fue escrita. Así que la tercera pregunta que tenemos en esta hora es la siguiente. Ya se la habíamos dejado en el video anterior. Siempre vamos a hacer así. Cada vez que terminemos un video, antes de terminarlo, vamos a enunciar, ¿verdad? A anunciar la próxima pregunta que vamos a estar tratando. La pregunta es la siguiente. Si en la Biblia no existe la palabra Trinidad, ¿por qué entonces la utilizamos? O sea, tal vez esa ha sido una de las preguntas que usted se ha hecho. La palabra Trinidad literalmente no aparece en la Biblia. Entonces, ¿por qué se utiliza? ¿De dónde viene esa palabra Trinidad? Bueno, nosotros entendemos que la palabra Trinidad tiene un origen latino y viene de la palabra latina trinitas, que lógicamente, como casi bien lo indica, viene de la palabra tres, y haciendo alusión específicamente en el contexto cristiano, porque trinitas no solamente se utilizaba en el contexto cristiano, era para identificar Trinidad o tercera parte de varias cosas, ¿verdad? Pero en el contexto cristiano que lo estamos mirando ahora, Trinitas evoca a las tres personalidades de la deidad, ¿verdad? Deidad que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ojo, un pequeño paréntesis, aunque siempre tenemos esa costumbre de poner en escala, ¿verdad? Primero a Dios Padre, después a Dios Hijo, o sea, Jesús, y en tercer lugar al Espíritu Santo. No quiere decir de que unos es mayor que otros. En la deidad los tres son uno. En la deidad los tres son coexistentes. En la Trinidad o deidad los tres comparten la misma exactitud, la misma plenitud, el mismo sistema de poder, la misma jerarquía. Así que usted puede decir también Dios Hijo o Jesús, puede decir también Dios Espíritu Santo en primer lugar y Dios Padre en segundo lugar, porque a la vista entre ellos mismos no hay sistema jerárquico, hay una misma centralización, hay un mismo conjunto, hay un mismo propósito, hay una misma motivación. Entonces, ese concepto y esa cosmovisión que tienen los tres específicamente acerca de la salvación del hombre es lo que hace que ellos sean como uno o sean vistos como uno. Por eso, cada vez que usted encuentra en la Biblia la palabra Dios, originalmente, específicamente en el Antiguo Testamento, cada vez que encuentre la palabra Dios, originalmente no está la palabra Dios, sino está la palabra Elohim o Elohim, que Elohim en el contexto hebreo está siendo específicamente enunciando a las tres personas de la deidad o la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Si mal no recuerdo, creo que en el primer video estuvimos hablando algo al respecto y habíamos dicho que la palabra Elohim son dos palabras hebreas, Elohe, que está haciendo alusión a Dios, y Him es una palabra hebrea para indicar pluralidad. Así que cuando unificamos esas dos palabras, Elohim está haciendo alusión específicamente a la deidad o a la Trinidad, ¿verdad? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero en esta hora nosotros vamos a compartir con usted como mínimo 3 versículos bíblicos o 3 pasajes bíblicos en los cuales se hace alusión a que sí existe la Trinidad. No existe literalmente la palabra, pero implícitamente la palabra de Dios nos muestra la consistencia y la veracidad de la Trinidad como un mismo conjunto,
no como algo de que uno es mayor y otro es menor, no como unos piensan de que Dios es el único Dios y que Jesús fue creado y que el Espíritu Santo es aquí, que es allá, que es una fuerza, que es una idea, que no. Son personalidades con características únicas, personalidades indivisibles, personalidades que son únicas en su especie, en su contexto, en su naturaleza, en su esencia. Primer versículo que quiero compartir con usted, lo encontramos allí en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 23, y es referente específicamente cuando Jesús fue bautizado. Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22 nos dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Fíjense que si usted tiene una Biblia consigo, lo puede leer allí y puede entender que esa frase de Espíritu Santo lo colocan en mayúscula, haciendo alusión a una deidad, ¿verdad? Y a una personalidad. Y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí podemos ver, mis queridos hermanos, las tres personalidades de la deidad o Trinidad, como se le conoce en el aspecto, digamos, teológico o más cristiano. Está Jesús bautizándose porque es Dios también. Está el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, porque es una divinidad también, y se escucha la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, ¿están las tres divinidades ahí? Pues claro que sí. Otro texto que nosotros encontramos lo podemos ver allí en esa comisión que Jesús dejó bien clara allí a todos aquellos que se consideran sus discípulos, esa comisión de ir a predicar su evangelio hasta lo último de la tierra. Comisión que encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es la siguiente: si usted entiende y cree que tanto el Hijo y el Espíritu Santo no son alguien importante a la vista de Dios, ¿por qué entonces el propio Jesús dice que cuando nosotros bautizamos debemos bautizar en su nombre y debemos bautizar también en el Espíritu Santo? Otra pregunta que se pudiera desprender de este siguiente texto es el siguiente: si decimos que el Espíritu Santo es una fuerza, si decimos que el Espíritu Santo es una idea, si decimos que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, no es una personalidad, no le atribuimos personalidad al Espíritu Santo, ¿cómo es posible que Jesús dice que cuando nosotros bauticemos entonces en nombre de algo que no tiene esencia por sí mismo? Es algo absurdo completamente. Por eso es que Jesús dice: bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, haciendo uso de la importancia de la deidad o de la Trinidad. O sea, no es una invención, comparten la misma jerarquía, comparten el mismo sentimiento y tienen el mismo sistema de coexistencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro texto que también nosotros encontramos en la palabra de Dios, allí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, nos dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Dan testimonio dónde? En el cielo. Ahí usted puede entender de que al apóstol Juan decir esto, estaba Juan concentrado y dando por sentado de que son tres personas, tres personalidades, tres deidades específicas que existen y que están en el cielo y que tienen que ver específicamente con la salvación del hombre. Porque tres son los que dan testimonio del Padre:
del testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mi pregunta es, si el Espíritu Santo es un fantasma, es una idea, es una fuerza, es esto, es aquello, es algo imaginario no puede dar testimonio de algo veraz. Entonces, eso nos muestra aún más que el Espíritu Santo también es una personalidad. Y bueno, hablando sobre el Espíritu Santo, en próximos estudios posteriores vamos a hablar más acerca de esto. Pero estos son los versículos como mínimo que quería traerles para mostrarles a cada uno de ustedes, ¿verdad? La importancia que revela la palabra de Dios respecto, ¿verdad?, a la Trinidad. Es cierto, no aparece explícitamente en la Biblia, pero implícitamente sí te lo muestra. Ahí, cuando en este versículo que acabamos de escuchar, cuando hace referencia al Verbo, está haciendo específicamente referencia a Jesús. Recordemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo también era Dios. Ese verbo, o el sinónimo de la palabra, está haciendo alusión al propio Cristo Jesús. Así que, mi querido hermano, si este pequeño estudio referente a esta pregunta te ha servido de ayuda, pues te invito a que lo compartas, te invito a que comentes también si deseas que se hable acerca de un tema en específico, y aquí estamos para esclarecer cualquier tipo de duda. La próxima pregunta que tendremos en el próximo video es la siguiente. La próxima pregunta es la siguiente: ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Te lo dejo de tarea para el hogar. Que Dios te bendiga.